hoy, pero eventos que sucedieron en un momento específico, ¿sí? Que Dios en su voluntad lo estaba haciendo así. Dios nos está dando una entrada a ver el mover del Espíritu Santo a través de los apóstoles, mientras ellos, los apóstoles, cumplen el mandato del Señor que marca el tono del libro. De hecho, si leemos Hechos en su completo, digamos, edición y todo lo que hicieron estos hombres y que el Señor preservó para que hoy nosotros pudiésemos leerlo, vemos que el tono del libro o el énfasis del libro lo encontramos en Hechos, capítulo 1, verso 8, que dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria, que de hecho el texto del día de hoy está ambientada en Samaria, y hasta los confines de la tierra, es decir, hasta América incluso, donde estamos hoy nosotros hablando de este evangelio que en algún momento determinado hombres valientes, arriesgando su vida, estaban edificando la verdad del Señor. Hechos entonces va narrando cómo estas palabras de nuestro Señor encontraron su cumplimiento a lo largo de años, a lo largo de millas, a lo largo de diversos personajes. Pero como es una recolección de eventos, ¿aló? Ahí estamos. Hermanos, es que a veces se viene un viento, hemos visto que a veces se interrumpe el micrófono, entonces ahí nos comprenden. Entonces, son recolecciones de eventos durante un tiempo muy particular de la historia. De hecho, en aquel entonces el cristianismo no era la mayoría, como digamos la religión. Estaba dentro de un contexto grecorromano donde los romanos mandaban y pues el cristianismo era una minoría, estaba apenas iniciando. Entonces, no es el propósito del libro el presentar todo lo que vamos a leer como una norma, sino como principios. Para eso, el tema de las normas, de lo que debemos de hacer, cómo debemos conducirnos, cómo debemos de vivir como iglesia, para eso están las epístolas como 1 Corintios. Que el Señor a través del apóstol Pablo nos muestra cómo debe de vivir la iglesia. Por lo tanto, la persona que vaya a cualquier lugar o a cualquier iglesia esperando una manifestación gloriosa como la que vemos en Hechos, va a ser muy decepcionado en la forma de interactuar con la iglesia, porque probablemente no vaya a encontrar los milagros que hacía Felipe, no vaya a encontrar los milagros que hacía Pedro. Aunque el Señor lo puede hacer, no lo podemos limitar, pero es importante recalcar eso, porque es capaz que leemos este versículo y decimos, pero en la iglesia no pasa nada de estas cosas. Entonces, importante eso. Hechos nos permite encontrar principios y no normas. Amén. Entonces, entrando al texto, Hechos, capítulo 8, vemos a Felipe, aquel Felipe que era diácono en Hechos 6, usted lo puede leer. Un hombre de gran testimonio, un hombre piadoso, que se dedicaba a traer, más específicamente, comida a las mesas y entre otras diferentes encargos que tenía, pero también predicar el evangelio. Y en el verso 4 vemos al 8 cómo el evangelio iba siendo esparcido, ¿verdad? Entonces dice el verso 4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra mientras estaban siendo esparcidos, y Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Samaria, un lugar particular que de hecho si usted ha sido lector de la escritura, se podrá dar cuenta que los samaritanos no se llevaban con los judíos, ni los querían ver en pintura. Entonces, importante recalcar eso, que vamos a profundizarlo más adelante. Y las multitudes, dice el verso 6, unánimes, juntas, prestaban atención a lo que Felipe decía. Un nuevo predicador que a la vez era un judío prosélito, un judío que no había nacido propiamente en el judaísmo, sino que él se convirtió al judaísmo. Probablemente dicen algunos estudiosos que por eso hubo cierta aceptación de la palabra de Felipe. Entonces, importante recalcar eso también. Entonces dice,
Prestaban atención unánimes a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad, y eso nos lleva a nuestro primer encabezado. El Evangelio no discrimina y no tiene barreras. Amén. El Evangelio, hermanos, independientemente de la raza que usted sea, de donde usted venga, el Evangelio puede alcanzarnos y puede alcanzar a aquellos que para nosotros puede parecer descabellado, como para los judíos. Pensar que iba a rescatar a un samaritano inmundo, ¿cómo puede ser? Pero bueno, aquí el Evangelio empieza a echar raíces. Amén. Entonces, el Evangelio ha llegado a la vida de personas que usted y yo podemos ver, incluso sus propias vidas pueden ser testimonios de cómo el Evangelio llegó de una forma inesperada y transformó nuestra vida. Transformó nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos, y damos gloria a Dios por eso. Amén. El Evangelio debe de cambiar de una forma radical nuestras vidas. De lo contrario, podríamos estar cuestionándonos si el Evangelio ha impactado verdaderamente nuestras vidas. Y hoy, al ver la iglesia, eso es lo hermoso, que hay diversidad de personas de un lugar, de diferentes lugares, y podemos dar testimonio de que nos unimos en Cristo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Para los samaritanos fue algo similar. Fue algo fortuito que el Evangelio llegara hasta sus pueblos, ya que Jesús era judío. Y podríamos pensar, ¿cómo Jesús, siendo judío, va a salvar a los samaritanos? Estos dos pueblos no se llevaban, pero además, cuando se intensificó la persecución de los primeros cristianos, como en Hechos 8, fue lo que Dios utilizó para que el Evangelio se esparciera y llegara hasta Samaria. Además, no sé si ustedes recuerdan que Jesús, en un episodio en Juan 4, no un episodio como en Netflix, sino un episodio de la Biblia, en Juan 4 podemos recordar aquella conversación que tuvo Jesús con una mujer, que además era samaritana, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan aquella historia. Y además de esa conversación, Jesús está haciendo un llamado descarado o muy claro, de alguna forma, a sus discípulos que andaban con ellos, que dejaran la rivalidad añeja con el pueblo samaritano. Y si recuerdan la historia, hermanos, Jesús le solicita agua para beber a esta mujer. Y le hace ver a esta mujer samaritana que sin importar que el Mesías viniera del pueblo judío, un día esa separación no iba a existir y que iban a ser un solo pueblo. Así que, no sé, rápidamente vamos a leer Juan 4 para recordar este episodio y ya luego remontarnos, porque no es menor este detalle. Pues algunos dicen que Jesús preparó el camino para que Felipe llegara a predicar el Evangelio. Y dice el verso 13, Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed del pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Y saltamos al verso 20 donde dice, nuestros padres, sigue la mujer hablando, adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y la mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y si leen más adelante se van a dar cuenta que ella sale corriendo y va a predicar las buenas nuevas a los samaritanos. Entonces,
Es probable que a través de esta visita Jesús preparó el camino, pero de una forma sorprendente y quizá inesperada para los apóstoles y para los judíos, ahora podemos ver que debido a una mala y dolorosa noticia, que es el martirio de Esteban, el evangelio siguió esparciéndose con fuerza hasta llegar a Samaria. Entonces, Hechos, capítulo 8, verso 1, dice: en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, la famosa diáspora, por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres. Los echaba en la cárcel. De hecho, ahorita que yo medito, ese texto recalca que Pablo estaba ahí de una forma también intencional. ¿Sí? Pablo, aquel que perseguía a la iglesia, que luego iba en Hechos 14 a predicar el evangelio. ¿Cómo es posible eso? Como que alguien nos persiga hoy y podamos pensar que el Señor lo puede alcanzar. Es algo descabellado. Hermanos, incluso llegando el evangelio a aquel lugar impensable como Samaria, incluso llegando el evangelio a aquel hombre impensable como Pablo, así el Señor obra de formas maravillosas, increíbles. Samaria era impuro, era odiado, pero los judíos de una forma inesperada, a través de su propia persecución, y los cristianos, ahora los samaritanos también iban a ser parte del gran plan del evangelio. Y mientras pensaba en este texto, yo les estaba hablando con el pastor y le mencionaba la idea de este primer encabezado. Y él me compartió una pequeña aplicación sobre una película un poco vieja titulada La cruz y el puñal. No sé si en algún momento ustedes la lograron ver. Y habla sobre el testimonio de un hombre puertorriqueño llamado Nicky Cruz. Este hombre, si usted lee la historia y ve la película, es increíble cómo el Señor transforma de una forma majestuosa a la vida de este hombre. Era un niño que había sido golpeado desde los 3 años, que creció en Puerto Rico con 18 hermanos, que sus padres además practicaban brujería y que sufría paliza, sufría humillaciones. A los 19 años el padre lo exilia a Estados Unidos, donde era un joven lleno de ira, de rabia, incluso tenía problemas. Se va de la casa de su propio hermano y él entonces llega a ser parte importante de aquella pandilla titulada Mau Maus. Entonces vemos cómo llegó a ser el hombre de mayor rango, el más peligroso, el más temido. Y aquellas personas en aquel momento podrían decir que el único destino que él tenía era la cárcel, la silla eléctrica o el mismo infierno. Era un hombre cruel. Hasta que un día se cruzó con un predicador apasionado. No sé, también lo han escuchado, David Wilkerson. Y este hombre desarmó literalmente a Nicky por su insistencia. Decía que hasta lo escupía en ocasiones. No lo quería ni ver, pero David Wilkerson, él insistía en predicarle la palabra. Y una noche, contra todo pronóstico natural, nosotros podríamos decir, ¿cómo ese hombre, que es la cabecilla de una pandilla peligrosa, que hace estragos como el narcotráfico hoy en día? Hermanos, ¿cómo esa persona iba a venir a Cristo? Es impensable. Pero bueno, el Señor lo desarmó y una noche, contra todo pronóstico, Jesús rompió los muros que rodeaba el corazón de Nicky a tal punto que llegó a convertirse en un evangelista y hoy con 87 años sigue predicando la palabra de Dios. Lo cual podemos decir que el evangelio no tiene ningún imposible. El evangelio puede llegar a la vida de personas que para nosotros pueden ser impensables. Y puede pensar en personas, de repente puede ser alguien cercano a nosotros que ya tiramos la toalla y dijimos, no, esta persona no tiene pero ningún ápice de cercanía con el evangelio, no tiene ninguna esperanza, por más que yo lo intento, hermanos, pero permítame decirle que no depende de usted, depende de nuestro Señor. Ahora, nosotros debemos trabajar como David Wilkerson, como Felipe, como Pablo,
Así que nuestras vidas pueden ser testimonio de esos. Nicky Cruz también, los samaritanos también. Para los judíos era una locura creer que los samaritanos pudiesen tener acceso al evangelio y ser parte de la iglesia. Pero esos mitos se estaban rompiendo. Nosotros no podemos pensar que el evangelio se limita a nuestro entorno, se limita a los que son compatibles conmigo, a aquellos que nos caen bien. Mis hermanos, nosotros debemos de creer que el evangelio es suficiente para llegar a cualquier persona. La pregunta es si de verdad lo creemos, si de verdad lo patentizamos con nuestra vida de alguna forma, de que andamos predicando el evangelio, incluso aquellos que no son de fiar, digamos, de alguna forma. Al igual que Felipe, ese hombre que en Hechos 6 fue elegido entre los siete hombres de buen testimonio, y que a pesar de la tradición de años en todos los judíos que no se llevaban con los samaritanos, él simplemente se limitó a predicar el evangelio de Cristo. Y como dice el verso 8, si usted lo repasa, llegó gran regocijo a aquella ciudad que estaba lejos del Señor. Samaria estaba siendo redimida. Y yo me imagino ahorita tal vez un lugar que no ha escuchado el evangelio y que empiezan a escuchar la palabra de Dios y responder al mensaje. Eso tuvo que haber sido algo glorioso. La iglesia, hermanos, se ha encargado de alguna forma en limitar el evangelio. Nuestros mayores deseos como iglesia, y esto debemos de compartirlo todos, debe de ser que más personas vengan a la fe. Y dicho sea de paso, ahorita en la tarde hay rendición de cuentas. Y si todos rendimos cuentas, hermanos, no sé si en este punto salgamos aprobados en la predicación del evangelio. Así que, de alguna forma, limitamos. Y no quiero decir con esto, o que nos sintamos mal de alguna forma, o culparlos, pero sí hay que responsabilizarnos de alguna forma de cómo estamos tomando el evangelio y cómo nos estamos responsabilizando por llevarlo a demás personas. Amén. Así que los deseos de nuestra iglesia es que más personas vengan a la fe. Con nuestro ejemplo, con nuestra predicación debemos de modelar este llamado que el mismo Jesús nos hizo. Incluso, hermanos, en estos tiempos de actualidad, nosotros como iglesia, en general, quizá nosotros no, pero como iglesia, hemos permitido que nos vean de una forma que no deben de ver a la iglesia, aunque sabemos que en este mundo vamos a tener aflicciones y que no vamos a ser amados ni abrazados por seguir a Cristo, más bien todo lo contrario. Como iglesia debemos de dar un testimonio correcto a todo el país, con nuestro ejemplo, con nuestra narrativa, ante una sociedad convulsa y quebrantada. Así que nosotros debemos de ser el catalizador, aquella esperanza del mundo. Sobre todo nuestras vidas deben de decir lo mismo. En este punto, siempre, hermanos, recuerdo la frase de Charles Spurgeon que ayer mencionaron en la reunión de varones. David lo mencionó, que dice lo siguiente: la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero el mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Tú eres la luz del mundo. Como iglesia, no sé si nosotros estamos siendo la luz del mundo. Como iglesia CCAJ, ¿de verdad estamos siendo aquellas personas que el mundo vuelve a ver y dice, ahí hay esperanza? Ahí hay un ejemplo de esperanza, hay un ejemplo de que hay una esperanza para el mundo. No un político, sino Cristo. Cristo, que en Jeremías 22 dice que es nuestro juez, nuestro legislador, y es el Señor, nuestro Rey, y que Él nos salvará. Así que es un texto muy interesante como para estos tiempos, que el otro domingo vamos a ejercer en nuestro voto. Pero hermanos, nuestro Señor es nuestro Rey, es nuestro juez y es nuestro legislador. Y Él nos va a salvar, no un político. Entonces,
¿hasta qué punto nosotros en esta actualidad estamos evidenciando eso? ¿Estamos poniendo nuestra esperanza en alguien que no es nuestro Señor? Porque nosotros sabemos que nuestro Rey, juez y legislador tiene el cuidado de su pueblo y Él es más sabio que nosotros y Él controla los tiempos. Podemos ver en estos versos que leímos hasta ahora que a Felipe lo acompañaban los milagros. Y como vamos a ver más adelante, estos actos para los samaritanos era algo de relevancia, de interés. Estaban familiarizados con los milagros, con los actos de magia. Pero sin embargo, los milagros que estaba haciendo Felipe y la predicación genuina del Evangelio traía una verdadera libertad al pueblo de Samaria. Amén. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. El primero fue el Evangelio. El Evangelio no discrimina y no tiene barreras, sin importar que esa persona puede ser lo más mala que podríamos calificar nosotros. Para esa persona no hay limitante, puede el Evangelio alcanzarlo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. El Evangelio trae libertad y trae verdad. Verso 9. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Entonces podemos ver que Simón tenía una pretensión y era ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: este es el que se llama el gran poder de Dios. Había un interés, incluso hasta divino, en Simón. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, es decir, aquí entra otro factor, llega otro predicador, llega otro que demuestra, dice que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres, y aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Hermanos, en la naturaleza humana podemos ver que somos verdaderamente muy religiosos. Siempre estamos buscando algo que adorar, algo a que prestarle atención, como los samaritanos, a aquellas demostraciones de magia. Y no es la excepción en este texto. Como vimos en el encabezado anterior, Samaria era un poblado que tenía una gran fascinación por la magia y que probablemente era algo muy venerado y respetado por los habitantes de ahí. A tal punto que Simón aprovechó esta fascinación para él decir que venía de parte de Dios y las personas le creían. En el verso 10 vemos que desde el menor hasta el mayor le prestaban atención. Pero ahora vino otro con otra verdad y con otra serie de actos que también le prestaban atención. Pero ellos decían: este es el gran poder de Dios, de Felipe, de Simón. Probablemente Simón se atribuía aspectos divinos y hasta era probable que le adoraban por su arte de magia. De hecho, hay un capítulo similar en Hechos 14 que me llamó mucho la atención, en donde pasa algo muy similar con Pablo y Bernabé. No sé si recuerdan esa historia también. Se las leo bien rápido. Había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo, del seno de su madre, y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte: levántate derecho sobre tus pies. Y le dio un salto y comenzó a andar. Verso 11. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de Licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres. Dice: se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando: señores,
¿Por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan a estas cosas vanas, de estas cosas vanas a un Dios vivo. Es exactamente lo que está haciendo Felipe en Hechos 8. Les vengo a predicar la palabra, yo siendo un hombre igual que ustedes, pero hablándole de un hombre que sí es extraordinario, para que ustedes sean libres y vean a un Dios vivo. Y continúa en el verso 16, en las generaciones pasadas Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de Él mismo, haciendo bien y dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Aún diciendo esas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Hermanos, somos desde toda la historia de la humanidad, pero muy religiosos, a tal punto que grandes dictadores como Hitler, empezando por ahí, empezaron siendo venerados, a tal punto que llegó a posicionarse y hacer un genocidio después de fascinar a la gente. Hermanos, el Evangelio indudablemente trae libertad, y cuando alumbra los ojos de los perdidos, es de sumo gozo para ellos. Como podemos ver en nuestro texto, este tal Simón pretendía ser un gran personaje para los samaritanos, según el verso 9, y según el verso 11, eso había sido por mucho tiempo, es decir, estaba establecido un estatus de que Simón era visto como el gran poder de Dios. Esa era la divinidad para los samaritanos, y estaban asombrados por sus artes de magia, lo que nos muestra que este Simón era verdaderamente alguien importante. Lo que no esperaba Simón era que en algún momento llegara alguien que verdaderamente hiciera milagros, que verdaderamente hiciera prodigios sin trucos, y que además viniera de parte del Dios verdadero, eterno y mortal, lo cual lo iba a dejar en una posición muy mala, y evidentemente iba a perder a muchos seguidores. La verdad del Evangelio, hermanos, llegó a desvanecer un falso mensaje que era efímero y solo un espectáculo entre los samaritanos. Eso provocó que este hombre, que ya no contaba con seguidores, se uniera al verdadero Evangelio, e incluso hasta andar cerca de Felipe, incluso hasta bautizarse. El pueblo de Samaria, hermanos, encontró una libertad espiritual, y si ustedes prestan atención al texto, el texto en esencia trata sobre Simón, sobre su historia, pero en realidad los que están siendo verdaderamente libres es el pueblo de Samaria. Simón simplemente estaba haciendo, se le estaba quitando la máscara, y estábamos viendo quién verdaderamente era él, que vamos a ver más adelante. Así es el Evangelio el día de hoy, nos saca de la mentira. Quizá no sabemos que estamos en la mentira antes de venir a Cristo, pero cuando vamos a la palabra, leemos el Evangelio, vemos sus verdades, vemos sus evangelios, vemos sus cartas, vemos el Antiguo Testamento y decimos: qué tan mal estaba yo actuando en mi vida. Hermanos, el Evangelio nos saca de la mentira, nos trae a libertad, nos trae al reino de Dios. Y estando a este lado, no es que estamos exentos de creer mentiras. Y por eso en la Biblia vemos muchas advertencias contra los falsos maestros, aún a muchas iglesias. A los Gálatas: qué tan pronto ustedes se han olvidado del Evangelio, parafraseando. Hermanos, somos verdaderamente muy vulnerables a creer mentiras, a desviarnos desviar nuestra mirada de Cristo, aquel quien nos rescató, que entregó su vida por nosotros. Somos muy ingratos, pero nuevamente el Señor nos perdona y es paciente para con nosotros. Hermanos, muchos falsos maestros como Simón andan por ahí el día de hoy también. Muchos falsos maestros tienen a hombres y mujeres asombrados y perdidos. Pero el Evangelio puede alcanzar a esas personas, y nosotros deberíamos de ser agentes que estamos intentando hacer eso. Por eso Pablo nos habla sobre la necesidad de renovar nuestra mente en Romanos 12, no sé si ustedes lo recuerdan también.
Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que nuestro entendimiento abunde la palabra de Dios para no ser engañados. Mis hermanos, debemos de prestar atención en qué estamos enfocando nuestras vidas. En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Porque de eso está lleno nuestra mente y nuestro corazón, probablemente. ¿En nuestros pensamientos abunda la palabra de Dios acaso? ¿Acaso nuestros pensamientos están a meditar de día y de noche como el salmista en las palabras de Dios? Porque si no, nosotros estamos expuestos a asombrarnos por aquellos trucos que hacen algunos en el mundo, como Simón, y vemos como agradable aquella vida, sin preocupaciones, sin problemas, una vida tipo Instagram, por ejemplo, como muchas fascinaciones que hay en el mundo que nos podemos llevar y nos podemos asombrar. Hermanos, como iglesia debemos de estar enfocados en servir a aquel quien dio la vida por nosotros. El Evangelio nos lleva a vivir de una forma consecuente con nuestra profesión. Y hay un aspecto importante con Simón. Hermanos, Simón se bautizó. Si ustedes prestan atención, Simón se bautizó. Profesó frente a personas que creían en el Dios verdadero. Entonces, ¿el bautismo es acaso infalible? ¿O hay varios bautismos? Bueno, tal vez no vamos a meternos tanto en ese tema, pero realmente el bautismo a Simón le estaba importando muy poco. Porque luego, más adelante, como vamos a leer, él intenta comprar al Espíritu Santo, en otras palabras. Entonces, nosotros como iglesia debemos de entender que la mentira está a flor de piel, aunque aún sea en la misma iglesia. Entonces, Simón profesó creer en Cristo. Simón dejó de alguna forma su vieja identidad, pero realmente más adelante podemos concluir con sus actos y con sus frutos de que todo era una mentira. Amén. Y el pueblo lo estaba viendo. Y Dios descubre la mentira. Y eso es lo que hace el Evangelio. Amén. El Evangelio nos lleva a vivir de una forma consecuente con nuestra profesión y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. El Evangelio incentiva la unión. Somos hermanos, somos parte de la iglesia y ahora se supone que vivimos en unión. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermanos, como yo les decía al principio, recuerden que es un texto narrativo en un momento muy específico y especial de la iglesia. Por eso, Felipe, que no era apóstol, muy importante, bautiza primero a los samaritanos solo en el nombre de Jesús. Y luego llega a los apóstoles a confirmarlo. Porque ¿quiénes eran los que habían sido elegidos por Dios? Los apóstoles. Y eso fue en un momento específico de la iglesia. Es decir, nosotros hoy no solo vamos a bautizar a alguien por el nombre de Jesús y que luego venga el pastor y lo confirme. Era autoridad específica de los apóstoles. Pero quizá nos pueda llamar mucho la atención ese texto, porque hay muchas personas que dicen que después del bautismo hay otra segunda oportunidad, hay otra segunda experiencia para volver a conocer al Señor verdaderamente. Hermanos, no. Bautizamos una sola vez a nuestros hermanos que han creído en el Señor. Que hay zambullidos, como decíamos un día ahí con el pastor. Sí hay zambullidos. Pero solo hay un bautismo. Amén. Entonces, aunque nos centramos solo en ese texto, porque es como
controversial y muchas personas lo han tergiversado. Hay algo más importante en que Pedro y Juan hayan llegado ahí a confirmar a los hermanos samaritanos, aquellos nuevos hermanos samaritanos que eran nuestros enemigos, ahora son parte de la iglesia. Y es que se estaba eliminando la barrera entre samaritanos y judíos. Así como yo hoy puedo tener comunión con hermanos que me llevan años luz en experiencia, así como puedo tener hermanos que tienen más poderío económico que yo, así como puedo ir a otro país recóndito de este mundo y hay hermanos y puedo tener comunión. Hermanos, el Evangelio está eliminando una barrera entre dos pueblos que históricamente habían estado enemistados. Entonces, Pedro y Juan estaban confirmando eso. Los apóstoles estaban confirmando esta nueva unión en Cristo Jesús, como usted y yo y como iglesia la tenemos. Hoy estamos siendo unidos a Cristo, al cuerpo, y damos gloria a Dios de que en un tiempo vamos a poder ir a bautizar a nuevos hermanos. Y esa es nuestra misión como iglesia. Esa es nuestra misión en esta tierra. Que más hermanos, más personas puedan ser agregados por pura gracia y voluntad de Dios, no porque nosotros, ¿verdad?, tenemos un poder especial. Entonces, este es un momento crucial de la iglesia primitiva. Todavía no hay Biblia y en ese preciso momento están sucediendo los eventos que llevarían a escribir el Nuevo Testamento que tenemos hoy en nuestras manos. Los apóstoles en ese momento están vivos, actuando, liderando toda la iglesia. Estaban haciendo lo que dice Efesios 2:20, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Este era el momento en donde la iglesia empezaba a dar sus primeros pasos, pero los hombres elegidos por Dios eran los que iban a trazar la línea. Ayer en la reunión de varones, nuestro hermano Michael, que nos llevó la enseñanza, que animo a los hermanos varones a asistir a estas reuniones, nos hacía preguntas específicas de qué era como hombres. Nuestro orgullo varonil nos permitía ser sinceros. ¿Qué es lo que nos obstaculizaba ser sinceros con nuestros hermanos? ¿Qué es lo que nos impedía tener comunión los unos con los otros, más que todo como varones? Y la respuesta que llegamos es que si somos verdaderamente sinceros y abrimos nuestro corazón, hermanos, evidentemente el orgullo de no querer menguar, de no querer vernos vulnerables ante mi otro hermano, nos impide el abrirme, el querer mantener una apariencia. Hermanos, el Evangelio es el único medio que nos lleva a humillarnos verdaderamente, para tener una comunión verdadera como hermanos. ¿Usted cree que los samaritanos y los judíos no tuvieron problemas cuando ya empezaron a convivir? Pero no es en este monte que debemos de hacer las cosas. No, pero es que el Salvador vienen los judíos. No, entonces llegaba el hermano, yo me lo imagino, el hermano sabe, hermano, recuerden que ya ahora el Señor partió el velo. Ahora tenemos comunión, ahora no hay indiferencia, somos parte del mismo pueblo. Y en Apocalipsis vemos que el Señor salva a personas de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y en eso nos gozamos. Y eso nos lleva entonces a ver que Cristo nos capacita, nos lleva a vivir en humildad, nos lleva a abrirnos con nuestros hermanos, lo cual nos lleva a nuestro último encabezado ya para ir concluyendo. El Evangelio demanda una vida en humildad y en arrepentimiento. Verso 18. Aquí vamos a leer hasta el 25. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Si leemos hasta este punto, podemos ver que Simón, yo no sé cuánto habrá ofrecido, pero Simón probablemente tenía recursos que había conseguido desde su misma magia y trucos.
pero a la misma vez también estaba reclamando su posición en Samaria. Entonces, vemos que Pedro le contesta muy claro, muy Pedro, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Y yo me imagino a Simón con los ojos pelados. Y lo podemos ver en su respuesta, en el verso 24. Rueguen ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de samaritanos. Y en todas esas aldeas iba llegando el Evangelio. Hermanos, se suponía que Simón el Mago tenía otra identidad, que había profesado la fe frente a todos, que ahora ya no buscaba ser un gran personaje como antes, porque respondió al mensaje del Evangelio. Sin embargo, al ofrecer dinero, podemos ver que quería comprar el Espíritu Santo como si fuese confites, y evidencia que el deseo de ser alguien relevante y admirado en Samaria y recuperar su posición de el gran poder de Dios era lo que buscaba detrás de los apóstoles y Felipe, así como muchas personas hoy en día. Simón no estaba interesado en el Evangelio, ni mucho menos en Cristo. Por eso podemos inferir que cuando Felipe llega a Samaria con el mensaje del Evangelio, trajo libertad a la esclavitud de la mentira a los samaritanos, pero también anuló la relevancia de Simón y de sus trucos de magia. Podemos ver que el verso 19, Simón le pide a los apóstoles: denme también a mí esta autoridad que ustedes tienen. Y podemos ver que él estaba asombrado más por la autoridad de los apóstoles y el poder de los apóstoles que por el mensaje del Evangelio. Entonces, aquí hay dos aspectos importantes. Era por eso importante que los apóstoles llegaran a confirmar quién sí y quién no. Porque si no, cualquier persona, cualquier Simón, en cualquier parte, hubiese querido comprar el don de Dios. Pero los apóstoles eran los enviados por Dios para cumplir la voluntad de Dios que vemos en Hechos 1, que me sean testigos en Samaria, en Judea y hasta el fin del mundo. Era importante hombres designados por Dios que administraran el Evangelio de una forma responsable, porque si no, cualquier abusivo, como hay abusivos el día de hoy, lucran a la luz del Evangelio. Ahora, ¿qué estamos nosotros observando en el Evangelio, en la iglesia, siendo parte de esta congregación? ¿Estamos viendo a Cristo y su Evangelio como nuestra única motivación de cualquier cosa en la iglesia, de hacer cualquier cosa? ¿O estamos más bien corriendo, observando lo que nos ofrece este mundo como algo atractivo, viendo los beneficios que Cristo me da, pero no entregándome completamente? Hermanos, la respuesta de Pedro fue contundente y clara. Ante la ambición perversa del mago, no tienes parte ni tienes suerte. Donde podemos notar que esta ambición por comprar la fe demuestra su problema de corazón y su condición necesitada del mago. Así como usted y yo tenemos una condición necesitada de Dios todos los días, porque rapidito nos podemos ir torciendo y prestando atención a otros aspectos que de repente nos podamos llegar a asombrar. Hermanos, el problema está en nuestro corazón, así como Simón. Simón tenía un problema en su corazón y Pedro lo manda a arrepentirse. Dios no puede ser burlado y nosotros debemos de entenderlo. Nuestras vidas están desnudas ante el Creador del universo, lo cual implica
que Él todo lo conoce, hasta los pensamientos, hermanos, más profundos. Quizá nosotros no vayamos a pensar, o a hacer algo como Simón, pero en nuestro corazón puede estar una intención de mostrar algo que no somos, como el mago, quizá. Que hasta realizó un sumergimiento en el agua, para no llamarlo bautismo, con tal de seguir teniendo algún tipo de relevancia. Dios en toda la Escritura demuestra que Él oye y atiende a aquellos que son humildes y de corazón sincero. Y eso era lo que Simón no tenía. Salmo 34:18, por ejemplo, dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos del espíritu. Isaías 66:2, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Salmo 138:6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Lo cual demuestra una vez más que no son posiciones, no son conocimientos, sino que es una actitud humilde y una actitud de necesidad, la cual Dios atiende. Simón, hermanos, debió humillarse y dejar de lado su estatus y entregárselo a Dios, pero se resistió y quiso mantener su postura para luego tramar una bajeza muy grande de querer comprar la fe. No conocemos, eso sí quiero aclararlo, si el mago se arrepintió genuinamente, ya que si ustedes leen la respuesta con detenimiento es ambigua, tiene como varios tintes. En el verso 24 dice: rueguen ustedes al Señor por mí para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Esta respuesta pudo haber sido un arrepentimiento genuino, solo el Señor lo sabrá, y Simón, o pudo haber sido un arrepentimiento, remordimiento por temor a las consecuencias de lo que acaba de hacer. Querer comprar la fe, querer comprar el Espíritu Santo para tener relevancia. Hermanos, nosotros como iglesia debemos siempre ver a Cristo como nuestro Salvador por lo que Él es y no por temor. Esto nos apunta a que nuestro arrepentimiento debiera de ser genuino. Lo que podemos hacer usted y yo es: Padre, confieso mi pecado a ti y concédeme el arrepentimiento. Y si nosotros vemos los textos que siguen adelante, que no los vamos a leer, usted lo puede estudiar en su casa, ya se predicaron en algún momento, sigue otro bautismo, pero este es del eunuco, el etíope eunuco, un bautismo podríamos llamar genuino, que vino a través de la intriga de conocer más del Salvador, y le dice al mismo Felipe: Felipe, ¿es acaso de este que habla Isaías? ¿De quién habla este Isaías? Y Felipe le predica el evangelio y él le dice: ¿dónde? Ahí hay agua, bautíceme, por favor. Y hubo un arrepentimiento genuino. Entonces, de una forma clara, Hechos nos está dando un contraste. Y a los hermanos que van a bautizarse o que se bautizaron en algún momento recientemente, es importante ver esos contrastes para poder meditar en nuestra vida y qué es lo que realmente estamos viendo dentro de la iglesia, hacia Cristo o alguna otra cosa. Hoy debemos de ver a nuestro Señor como único medio de salvación, como dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Cristo se dio por rescate a nosotros. Y hoy nosotros respondemos a eso y decimos: amén, gloria a Dios, y quiero ser bautizado y quiero dar frutos, porque quiero honrar a mi Señor, quien dio mi vida en rescate por mí. A veces vemos este versículo y solo pensamos en los que están afuera y les decimos: qué buen texto para predicarle el evangelio a alguien, solo hay un camino. Hermanos, pero verdaderamente meditemos en nuestras vidas. ¿De verdad pensamos nosotros que solo hay un camino a Dios?
¿Consideramos nosotros que solo hay un único mediador entre nuestras vidas para ser salvos? ¿O quizá estamos corriendo sin darnos cuenta que estamos hablando algunos otros medios que este mundo nos da para de repente también encontrar tranquilidad, paz y salvación? Simón encontraba su identidad en el gran título que tenía con los samaritanos. Nicky Cruz encontraba su identidad en las drogas, sexo y mujeres. Pablo encontraba su identidad en su celo por la ley y en ser pulcro. ¿En qué encontramos nosotros nuestra identidad? Pero para todos estos hombres, y para usted y para mí, había una solución que podía humillar su posición y someterlos hasta el límite. Y era el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, quien hizo libre a un pueblo entero como Samaria. Nosotros debemos de ver a Cristo como nuestro Señor y amo de nuestras vidas. Y hermanos, no solo eso, sino caminar acorde a lo que Él nos solicita. Y Él nos solicita obediencia y humildad para poder verlo claramente y no asombrarnos en otras cosas. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ver su palabra de tal forma que encontremos únicamente una salida en Él y no en otros aspectos que quizá nos puedan estar asombrando.